Esta es la historia del fracaso más exitoso de todos los tiempos. En 1914, Sir Ernest Shackleton partió para ser el primer hombre en cruzar la Antártida a pie. No lo logró. Su barco quedó atrapado y se hundió. Nunca pisó el Polo Sur. Fracasó en cada uno de sus objetivos originales. Entonces, ¿qué convirtió una expedición fallida en la mayor saga de supervivencia jamás contada? Abandonados en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, Shackleton y sus hombres se vieron inmersos en una lucha desesperada por la supervivencia. Una odisea de 2 años que se convirtió en un testimonio incomparable de la resistencia humana y una clase magistral de liderazgo en crisis. ¿Cómo se construye confianza cuando no hay certezas? Solo frío, hambre y silencio. ¿Qué podemos aprender hoy en nuestra vida diaria de un hombre que lideró a 28 personas a través del infierno blanco y las trajo de vuelta con vida? ¿Y por qué? Más de un siglo después, las empresas más grandes del mundo estudian a Shackleton como un modelo de liderazgo en medio del caos. Una odisea que nos muestra que el verdadero liderazgo no se revela cuando todo va bien, sino cuando el mundo se desmorona. En 1914, el mundo era un lugar diferente. No había internet, ni GPS, ni teléfonos móviles. Grandes partes del mapa del mundo todavía estaban en blanco y la gente más audaz del planeta eran los exploradores. Eran las estrellas de rock de su tiempo y el lugar más misterioso y desafiante de todos era el continente en el fondo del mundo, la Antártida. Ya se había llegado al Polo Sur, así que nuestro héroe, Ernest Shackleton, un irlandés con una ambición tan grande como el océano, decidió que había que hacer algo más difícil. Algo que nadie se había atrevido a intentar: cruzar todo el continente antártico a pie, de un extremo a otro, pasando por el Polo Sur en el camino. Un viaje de casi 3.000 kilómetros sobre hielo y nieve. Era el último gran desafío que quedaba en la Tierra. Pero Shackleton no solo quería la gloria, tenía algo que demostrar. Se había quedado a un suspiro de llegar al Polo Sur en una expedición anterior y tuvo que darse la vuelta para salvar a sus hombres. Esa decisión lo atormentaba. Esta vez estaba decidido a triunfar. Pero, para una misión tan peligrosa, no podía llevar a cualquiera. Necesitaba un equipo especial. Hombres que fueran más que simples empleados, y la forma en que los encontró se volvió legendaria. Puso un anuncio en los periódicos de Londres que era brutalmente honesto. Decía así: se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, regreso a salvo dudoso, honor y reconocimiento en caso de éxito. ¿Quién en su sano juicio respondería a eso? Parecía más una sentencia de muerte que una oferta de trabajo. Y sin embargo, la respuesta fue abrumadora. Más de 5.000 personas lo hicieron. Shackleton los entrevistó a todos. No solo buscaba hombres fuertes o marineros expertos, buscaba algo más: carácter. Buscaba optimistas, gente que pudiera cantar una canción cuando todo estuviera saliendo mal, gente que no se quejara. Él mismo era un optimista incurable y sabía que la actitud sería más importante que cualquier tipo de fuerza. Al final eligió a 27 hombres. Era un grupo de lo más variado: Frank Wilde, su leal y tranquilo segundo al mando; Frank Hurley, el fotógrafo rudo y atrevido; Tom Green, el gigante irlandés que ya era una leyenda polar; y Frank Worsley, el capitán del barco con una habilidad casi mágica para la navegación. Científicos, carpinteros, médicos, todos a punto de embarcarse en la aventura de sus vidas. Tenían el equipo. Ahora necesitaban el barco, y no podía ser un barco cualquiera. Se llamaba Endurance, que significa resistencia. Había sido construido en Noruega con la madera más dura, diseñado específicamente para navegar entre el hielo. Su casco tenía forma de huevo por debajo para que, si el hielo lo apretaba, en teoría el barco se elevara hacia arriba en lugar de ser aplastado.
Era su fortaleza, su casa, su arca de madera, o al menos eso esperaban. En agosto de 1914, mientras Europa se sumergía en la Primera Guerra Mundial, el Endurance zarpó de Inglaterra. La tripulación estaba llena de emoción, iban a hacer historia, pero antes de adentrarse en la nada blanca, recibieron una última advertencia que les helaba la sangre. Su última parada fue una remota isla ballenera llamada Georgia del Sur. Los curtidos balleneros noruegos, hombres que conocían esos mares como la palma de su mano, sacudieron la cabeza. El hielo está muy denso este año, jefe. Es el peor que hemos visto en décadas. La advertencia era clara, pero Shackleton, confiando en su barco y en su tripulación, decidió continuar. Era ahora o nunca. Navegaron hacia el sur, hacia el mar de Weddell. Al principio, el viaje fue una maravilla. Veían pingüinos, focas y ballenas gigantes. El sol brillaba sobre los icebergs que parecían castillos de cristal. Pero la belleza de la Antártida siempre esconde un peligro mortal. Poco a poco el hielo comenzó a aparecer, cada día más espeso. El Endurance tenía que ir más despacio, zigzagueando por los pocos canales de agua que quedaban abiertos. La sensación de aventura empezó a mezclarse con una inquietud creciente. El mar se estaba convirtiendo en una sopa blanca y espesa hasta que un día de enero de 1915, a solo un día de navegación de la costa, el movimiento paró. El hielo a su alrededor se había congelado, formando una planicie blanca y sólida que se extendía hasta donde no alcanzaba la vista. No podían avanzar. No podían retroceder, estaban totalmente atrapados. Al principio, Shackleton mantenía la calma. No pasa nada, decía con una sonrisa. Esperaremos a que el viento cambie, el cielo se abrirá y seguiremos. Pero el viento no cambió y el hielo no se abrió. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La expedición para cruzar la Antártida había terminado antes de empezar. Ahora la misión era otra, mucho más básica: sobrevivir. Y Shackleton sabía que su primer enemigo no sería el frío, sino la mente de sus hombres. El jefe, como le decían sus hombres, sabía que el aburrimiento y desesperación podían destruir a su equipo más rápido que cualquier tormenta. Así que convirtió el barco en un lugar lleno de vida. Instituyó rutinas estrictas, todos tenían tareas, pero también organizó diversión. Jugaban al fútbol en el hielo, hacían carreras con los perros de trineo y por las noches cantaban y hacían obras de teatro. Pero ni el fútbol ni las canciones podían detener la llegada de la noche polar. En la Antártida, el sol se pone en invierno y no vuelve a salir durante 4 largos meses. El mundo se convirtió en una oscuridad total y constante, y la temperatura se desplomó. Fue en esa oscuridad silenciosa y helada cuando empezaron a escuchar los sonidos que no querían escuchar. Unos gemidos graves, profundos, que parecían venir de un monstruo gigante, despertando bajo el barco. El hielo había empezado a moverse y su barco estaba justo en medio. La inmensa planicie helada se movía, se agrietaba y chocaba consigo misma con una fuerza inimaginable. La presión sobre el casco del Endurance era brutal. El barco, que había sido su hogar seguro, empezó a quejarse y a crujir bajo la tensión. Los hombres solo podían observar impotentes cómo el monstruo de hielo apretaba cada vez más. El final llegó el 27 de octubre de 1915. Con un estruendo como el de un cañonazo, una viga gigantesca del barco se partió en dos. El agua helada empezó a entrar. La batalla había terminado. El hielo había ganado. «¡Abandonen el barco!», gritó Shackleton. En un caos controlado, salvaron todo lo que pudieron: comida, combustible, sacos de dormir y, lo más importante, los 3 pequeños botes salvavidas. Establecieron un campamento sobre el hielo. Le llamaron Campamento Paciencia y desde allí vieron morir a su amigo. El Endurance se inclinó,
sus mástiles se rompieron y con un último gemido se deslizó bajo el hielo, desapareciendo para siempre. Shackleton anotó en su diario: a las 5 de la tarde se hundió. No puedo escribir sobre ello. Ahora estaban completamente solos, 28 hombres en medio de la nada, con su último vínculo con el mundo hundido en las profundidades. El pánico podía haberse apoderado de ellos, pero su líder habló. Shackleton reunió a sus hombres y les dijo unas palabras que nunca olvidarían. Señores, el barco y las provisiones se han ido, así que ahora nos vamos a casa. Simple y directo. No había tiempo para la desesperación, pero su primer intento de cumplir esa promesa resultaría ser un infierno sobre el hielo. Su plan era marchar a través del hielo arrastrando los pesados botes hasta encontrar el mar abierto. Pero el hielo no era plano. Era un campo de batalla de crestas y montículos. Arrastrar los botes, que pesaban casi 1 tonelada cada uno, era un trabajo agotador que los destrozaba. Después de una semana, habían avanzado apenas unos pocos kilómetros. Era imposible, tuvieron que parar. Establecieron otro campamento sobre un gran témpano de hielo al que llamaron Ocean Camp o Campamento del Océano. Se convirtieron en náufragos sobre una balsa del hielo a la deriva. Y fue allí donde Shackleton tuvo que tomar la decisión más desgarradora de todas. Los perros de trineo, sus fieles compañeros, comían demasiada carne de foca, la misma que ellos necesitaban para sobrevivir. Con todo el dolor de su corazón, decidió que tenían que sacrificarlos. Fue un día terrible, pero necesario. Ahora la supervivencia del grupo dependía enteramente de ellos mismos. Y su balsa de hielo no duraría para siempre. Meses después, su témpano empezó a agrietarse y a romperse bajo sus pies. El hielo se estaba desintegrando. Había llegado el momento que todos temían y esperaban. Tenían que lanzarse al mar en sus 3 pequeños y frágiles botes. Los 3 botes abiertos se adentraron en las aguas heladas del Océano Antártico. Durante 7 días y 7 noches vivieron una pesadilla. El agua salada y helada los empapaba, la sed los atormentaba y el frío era tan intenso que les impedía dormir. Para empeorar las cosas, unas orcas gigantes los acechaban, apareciendo junto a los botes como fantasmas oscuros. En medio de ese infierno, Shackleton era la roca. Cuando vio a un hombre temblar de frío, se quitó sus propios guantes y se los dio. Su objetivo era una pequeña mancha en el mapa llamada Isla Elefante. Era su única esperanza de encontrar tierra firme. Después de 7 días que parecieron una eternidad, la vieron. Una costa de acantilados negros y glaciares. Con sus últimas fuerzas llegaron a la orilla. Estaban en tierra. Por primera vez en 497 días estaban a salvo. O eso creían, porque la Isla Elefante no era una salvación. Era uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Una playa estrecha azotada por vientos huracanados. No había refugio, ni casi comida. Era una trampa mortal, un lugar donde esperar una muerte lenta. Nadie iba a rescatarlos porque nadie en el mundo sabía que estaban allí. Shackleton lo supo de inmediato. Quedarse era morir. Tenía que hacer algo. Y lo que decidió hacer fue tan increíblemente audaz, tan desesperado, que roza la locura. Tomaría el mejor de los botes, el James Kerr, y junto con otros 5 hombres intentaría navegar 1.300 kilómetros a través del océano más tormentoso del mundo hasta las estaciones balleneras de Georgia del Sur. Era una posibilidad entre 1 millón, una misión completamente suicida. Dejó a Frank Wilde a cargo de los 22 hombres que se quedaban, con una orden simple: sobrevivan, volveré por ustedes. Con esa promesa, el pequeño James Kerr se hizo a la mar. Los hombres que se quedaron atrás solo podían mirar cómo desaparecía, preguntándose si volverían a ver a su jefe y a sus amigos.
El viaje del James Kerr es sencillamente la mayor hazaña de navegación de la historia. 6 hombres en un bote diminuto enfrentándose a olas tan altas como edificios. El agua entraba sin parar y el rocío se congelaba sobre el bote, amenazando con volcarlos. Tenían que arrastrarse por la cubierta helada para picar el hielo y tirarlo por la borda, pero sobrevivieron. Y entonces, cuando estaban cerca de su destino, el océano les lanzó su golpe más brutal. Una ola monstruosa, una ola que Shackleton describió como la más grande que había visto en 26 años de mar, se cernió sobre ellos. Era un muro de agua que iba a devorarlos. De igual manera, el pequeño bote subió la ola y sobrevivió al impacto. Mientras tanto, el capitán Worsley, en los pocos momentos en el que el sol se dejaba ver, hacía cálculos milagrosos para no perderse en el inmenso océano. Y contra todo pronóstico, después de 16 días de infierno, avistaron tierra. Eran los acantilados de Georgia del Sur. Estaban exhaustos, demacrados, pero lo habían logrado. Pero la Antártida les tenía reservado un último y cruel chiste. Un huracán los golpeó justo antes de llegar y los arrastró hacia el lado sur de la isla, es decir, el lado equivocado por donde no podían llegar. Las estaciones balleneras estaban en el lado norte y entre ellos y la salvación se interponía una cadena de montañas y glaciares de 3.000 metros de altura que nadie jamás había cruzado. La odisea no había terminado. Les quedaba un último obstáculo. Dejando a 3 hombres en la costa, Shackleton, Worsley y el gigante Tom Green comenzaron la travesía final. Sin equipo de montaña, con tornillos en sus botas, caminaron durante 36 horas seguidas. Tenían que atravesar glaciares llenos de grietas mortales. Las cosas no podían ir peor. Entonces Shackleton toma una decisión descabellada. Ve una pendiente nevada enorme, muy empinada, peligrosa. Si se lanzan por ahí, podrían morir. Pero si no lo hacen, podrían morir igual congelados. ¡Nos deslizaremos!, gritó Shackleton. Los 3 hombres se amarran con una cuerda, se miran una última vez y saltan. La nieve vuela, desaparecen en la niebla. Nadie sabe si llegarán vivos abajo. Y como si eso no fuera suficiente, había otro enemigo, el sueño mortal. Estaban tan agotados que si se dormían, podían morir congelados sin despertar. Shackleton lo sabía. Así que cuando se detienen a descansar, solo les da 5 minutos, pero les dice: han dormido media hora, es momento de seguir. Una mentira necesaria, una mentira que les salvaría la vida, pero lo más extraño ocurriría después. Mientras caminaban, todos sintieron algo raro, como si alguien más estuviera con ellos. Ellos eran 3 y sentían que eran 4. No podían verlo, no podían oírlo, pero sentían que no eran 3, sino 4. Un compañero invisible, una alucinación, un ángel, su mente protegiéndolos de la locura, fe y espiritualidad. Worsley comentó: siempre que repasaba los incidentes de aquella marcha, tenía la sensación de que éramos 4 en lugar de 3. Y entonces, al final de todo, la llegada. 20 de mayo de 1916, después de más de un año sin ver a otro ser humano, escuchan algo, un silbato, una señal de vida. Han llegado a Stromness, pero cuando los ven, nadie los reconoce. Pelo largo, sucio y rostros manchados, ropas hechas trizas. 2 niños pequeños huyen asustados al verlos. El gerente de la estación, que los conocía de antes, los mira confundido y pregunta: ¿quiénes son ustedes? Shackleton sin drama responde: mi nombre es Shackleton. Hemos perdido nuestro barco y acabamos de cruzar la isla. Pero la historia no termina aquí, porque Shackleton tenía una promesa que cumplir. Inmediatamente empezó a organizar el rescate de los hombres de la isla Elefante. No fue fácil. El hielo lo bloqueó 1, 2 y 3 veces, pero Shackleton nunca se rindió. Consiguió la ayuda del gobierno chileno y en su 4º intento finalmente lo logró.
A medida que su barco de rescate se acercaba a la isla, barría la costa con su mirada, contando las figuras en la playa. ¿Estarían todos vivos después de 4 largos meses de espera? Frank Wilde los había visto llegar. Había un grito en la playa. ¡El barco! Corrieron hacia la orilla. Shackleton, desde el puente, gritó con todas sus fuerzas. ¿Están todos bien? Y desde la playa le llegó la respuesta que había soñado desde hace tanto tiempo. Todos a salvo, jefe. Todos estamos bien. Había cumplido su promesa. Había perdido su barco, había fracasado en su objetivo, pero había traído a casa a todos y cada uno de sus hombres. La Odisea del Endurance ofrece un rico estudio de caso en liderazgo de crisis con lecciones directamente replicables en el mundo empresarial moderno. Aquí tenemos las 5 lecciones más importantes. Primero, resiliencia y optimismo inquebrantable. Shackleton personificó estas cualidades. Ante cada revés catastrófico, desde quedar atrapado en el hielo hasta el hundimiento del barco y los múltiples intentos fallidos de rescate, mantuvo una imagen de confianza y encontró la manera de inspirar esperanza. Su famosa frase, tras el hundimiento del Endurance, el barco y las provisiones se han ido, así que ahora nos vamos a casa, es un ejemplo perfecto de redefinir un objetivo y mantener una perspectiva positiva frente al desastre. Para las empresas, esto se traduce en la capacidad de un líder para mantener la moral y la concentración en medio de la incertidumbre, reformulando los desafíos como oportunidades. Segundo, adaptabilidad y acción decisiva. Los planes originales de Shackleton se hicieron añicos repetidamente. Su capacidad para abandonar metas iniciales y formular nuevas estrategias basadas en la cruda realidad fue fundamental. Desde decidir pasar el invierno en el hielo hasta la apuesta del viaje del James Caird, cada decisión fue una adaptación calculada. Las empresas en crisis deben ser igualmente ágiles, dispuestas a pivotar y tomar decisiones difíciles rápidamente cuando las circunstancias cambian. Tercero, cuidado del equipo. Shackleton priorizó constantemente el bienestar de sus hombres por encima de todo, incluso de su propia ambición original. Se aseguró de que se distribuyera la ropa de invierno primero a la tripulación y después a los oficiales. Dio sus propios guantes de invierno a un hombre que los necesitaba y organizó rutinas y distracciones para combatir la desesperación. En los negocios, esto significa que los líderes deben mostrar una preocupación genuina por sus colaboradores, reconociendo que el capital humano es el activo más valioso, especialmente durante las dificultades. Cuarto, mantenimiento de la moral y la unidad. Shackleton fue un maestro en mantener alta la moral. Fomentó la camaradería, rompió las barreras de clase, organizó juegos y canciones y se aseguró de que todos se sintieran parte esencial del equipo. Mantuvo a los disidentes cerca para gestionar su influencia negativa. La cohesión del equipo es vital para que una empresa supere una crisis. Los líderes deben fomentar activamente un entorno de apoyo y propósito compartido. Quinto, liderar con el ejemplo. Shackleton nunca pidió a sus hombres que hicieran algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Compartió sus penurias, tomó el camarote más frío y dirigió personalmente las misiones más peligrosas, como el viaje del James Caird y la travesía a Georgia del Sur. En los negocios, los líderes que se arremangan y comparten las dificultades ganan la confianza y la lealtad de sus equipos. La expedición Endurance no logró su objetivo geográfico, pero su historia de supervivencia contra todo pronóstico y el extraordinario liderazgo de Shackleton se han convertido en una leyenda imperecedera. Ernest Shackleton forjó un triunfo de otro tipo, un triunfo del espíritu humano, de la resistencia indomable y sobre todo del liderazgo en su forma más pura. Con el tiempo, la magnitud de su logro, salvar a todos sus hombres en las condiciones más extremas imaginables, ha sido reconocida universalmente. Hoy Shackleton es un faro de inspiración para líderes en todos los campos, un testimonio de que la verdadera medida del liderazgo no es evitar el fracaso, sino cómo se enfrenta la adversidad y se cuida del equipo hasta el final, lo cual
en la mayoría de los casos te va a generar el éxito compartido. Su historia nos enseña que incluso en la crisis más profunda, la resiliencia, el optimismo y un enfoque centrado en las personas puede conducir a triunfos inesperados. Su legado no está escrito en mapas de nuevas tierras conquistadas, sino en los corazones de aquellos que estudian cómo guiar a otros a través de la oscuridad hacia la luz, cómo convertir la desesperación en esperanza y cómo, contra todo pronóstico, llevar a tu equipo a casa. Nos enseña también que el éxito no siempre es alcanzar la meta que te propones. A veces, el éxito es cómo te enfrentas al desastre. Es cuidar de tu equipo, tu familia, tu gente, mantener la esperanza cuando no queda nada y nunca rendirte. Ernest Shackleton no conquistó la Antártida, pero conquistó algo mucho más importante, la adversidad misma. Por eso, más de 100 años después, el jefe, como se le conocía cariñosamente, sigue siendo uno de los líderes más grandes que el mundo ha conocido. Recuerda, tú eres el Shackleton de tu realidad. Cuando enfrentas la tormenta y no cedes ante la dificultad, por tu gente, por tus sueños, con fuerza y lealtad, sigues adelante con coraje y voluntad. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta y comparte con las personas que más aprecias. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.